Wow, damos gracias al Señor porque tenemos libertad para alabarle, porque tenemos libertad para reunirnos como hijos de Él, como pueblo adquirido por Dios, dice su palabra, y que bien hace a nuestro espíritu estar en comunión con Él. Poder cada día buscarle, conocerle más. Y hablando de conocer más, anoche le preguntaba a mi esposo Gregory, ¿quién es Bill Gates? ¿Conoces a Bill Gates? Y me mira y me dice, sí lo conozco. Y yo le digo, ¿quién es? Y me comienza a hablar sobre quién era este personaje, lo que hizo, lo que está haciendo ahora, cómo también de alguna forma es señalado por el coronavirus, qué sé yo. Y yo le digo, ya, ¿y lo conoces? Me dijo, sí. Pero en realidad, yo le digo, ¿y cuántos hijos tiene? ¿Y dónde vive? Y quedó así. Entonces decimos, ¿realmente conocemos a las personas? Cuando yo nombro, no sé, a Sebastián Piñera, oh wow, un nombre polémico en este tiempo. Claro, lo conocemos, es el presidente de nuestro país, ha hecho esto, no ha hecho esto otro, qué sé yo, podemos decir tantas cosas, pero en realidad sabemos quién es, sabemos algunas facetas de su vida, sabemos algunas reacciones que pueden haber tenido, pero en realidad no le conocemos. Y ¿sabes qué? Pasa lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces les preguntamos a las personas, ¿y tú quién eres? ¿Tú sabes quién es Jesucristo? Y te pueden decir, sí, la verdad que yo sé, yo soy cristiano. Cristiano. ¿Qué es cristiano? Cristiano es un seguidor de Jesucristo. Entonces, ¿realmente conocen a Jesucristo? ¿Realmente conocemos a Jesucristo? ¿O hemos oído hablar de Él? ¿O sabemos en realidad quién fue? Marcó un antes y un después en la historia, pero ha impactado nuestras vidas. ¿Conocemos lo que aún es Jesucristo? ¿Quién es hoy Jesucristo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo nos está mirando? ¿Dónde está? ¿Saben qué? Hay muchas preguntas que se nos pueden hacer, pero todas estas respuestas las podemos tener en la palabra de Dios. Es tan importante que queramos conocer más del Dios, del Señor, a quien proclamamos, a quien decimos que servimos, en quien decimos que creemos, porque por ello somos cristianos, porque decimos somos seguidores de Jesucristo. Entonces es tan importante que podamos conocer a este Dios, que, ¿sabes qué? Marcó un tremendo hito en la humanidad. Como decía, hay un antes, hay un después de Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, y es por Él. Entonces la gente, si bien no puede decir no existió, porque marcó la historia, pero sí en este tiempo no sabe realmente quién es. Y ahí estamos nosotros para poder enseñar, para poder dar a conocer de este Jesucristo. Pero para nosotros poder hablar debemos saber quién es y debemos escudriñar las Escrituras, debemos buscar en su palabra para poder ir conociéndole. En el libro de Lucas hay un hombre llamado Zaqueo. Yo creo que la mayoría de los cristianos, sobre todo de los que ya llevamos hartos años en el Evangelio, lo conocemos, Zaqueo. De hecho hay una canción que yo no canto, si pudiera cantar bonito se las cantaría, pero dice así como un hombre chiquito era Zaqueo, un hombre chiquito así. Subió a un árbol para ver a Cristo que pasaba por ahí. Entonces tenemos esa referencia de Zaqueo. Y yo te quiero contar que Zaqueo vivía en Jericó, que Zaqueo era jefe de los publicanos. Los publicanos eran los que trabajaban para el Imperio Romano. Entonces los judíos los veían como traicioneros, porque ellos eran los que tenían que ir a cobrar los impuestos de Roma, y muchos eran muy aprovechadores y cobraban más de lo debido. Entonces Zaqueo era el jefe de estos publicanos. Era el que más mal puede haberse visto en ese tiempo. ¿Por qué? Porque eran unos traicioneros, como yo decía. Entonces, y además, Zaqueo era pequeñito, era bajo. No dice cuál era su estatura, pero sí nos habla de que era un hombre bajo. Entonces yo creo que igual la gente debe haberlo mirado, lo miraban mal, porque ya era un traicionero, lo miraban mal porque era pequeño, quién sabe qué cosas le gritaban en la calle. Entonces no era una persona muy bien vista en ese entonces. A mí me gustaría que podamos leer este pasaje
Lo vamos a leer en Lucas 19, del versículo 1. Yo lo estoy leyendo en lenguaje sencillo porque me encanta esta traducción, ¿ya? Y dice así: Jesús entró en Jericó, allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús. Como no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él, entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo se bajó rápidamente y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de este hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar los que viven alejados de Dios. Bueno, el primer punto, yo sé que a algunos les sonó raro un árbol de higos, y todos conocemos que era un sicomoro. La verdad es que el árbol da lo mismo, no tiene un mayor significado, sino que lo que tenemos que enfocarnos en esta hora es ver la actitud primeramente de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús no hace discriminación, no discrimina a nadie. Aunque el Zaqueo haya sido un traicionero que después dice: si he robado, o sea, tuvo que haber robado, Jesucristo lo miró con el mismo amor que mira a un hombre que ha creído que toda su vida ha hecho las cosas bien. Que tal vez yo conozco gente que cuando le hemos predicado y le preguntamos: ¿tú crees que te vas a ir al cielo? La gente dice: sí, en realidad sí, porque yo no he hecho nada malo, yo ayudo, yo hago tal y tal cosas, y la verdad que se sienten buenos, se sienten, no sé si santos, pero casi tal vez, pero en realidad cuando comenzamos a escudriñar la palabra, cuando el Espíritu comienza a obrar en nuestra vida, nos damos cuenta de que somos pecadores, de que sí hacemos las cosas mal. Tal vez Zaqueo toda su vida pensó que la estaba haciendo de lujo, porque estaba atesorando riquezas, porque tenía una familia acomodada, porque estaba haciendo su trabajo de buena forma, tal vez le cumplía bien a los romanos. Pero ¿qué era lo que estaba pasando a su alrededor? ¿Qué era lo que estaba pasando con Dios? Dios estaba mirando lo íntimo en su corazón, lo profundo en su corazón. Y ¿sabes qué? Jesucristo fue al encuentro, Jesucristo pasó por ahí y él estaba en un árbol y era pequeño, entonces el árbol era grande, él era pequeño, sobre el árbol había mucha gente alrededor de Jesús, pero Jesús centró los ojos en Zaqueo, así como los centra en cada uno de nosotros. Cuando queremos más de Dios, cuando queremos buscarle, Él centra su mirada en nosotros, aunque nosotros no le podamos ver, porque así como fue con Natanael, por ejemplo, que le dijo: yo te vi cuando estabas bajo la higuera, así es el Señor con nosotros. El Señor te dice: yo te vi cuando estabas en tu cuarto, yo te vi cuando estabas en tu baño llorando, yo te vi, porque el Señor es omnipresente, Él está en todo lugar y está siempre mirándonos, está siempre escudriñando nuestros corazones. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Es salir a su encuentro, es aceptar esta invitación que Él nos hace a ir a nuestro hogar, a ir a nuestra vida. El Señor en su palabra dice: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y saben qué? Eso no es para los de afuera, eso también es para los cristianos, para que nosotros podamos nuevamente decirle: Señor Jesús, ven a mi vida, reina en mi vida. Si te he dejado, si me he apartado, pues vamos a tener esa comunión estrecha con nuestro Señor.
Señor, pero qué importante es que aceptemos esta invitación que hace el Señor, que aceptemos y que cuando el Señor comience a tratar en nuestras vidas, cuando el Señor comience a mostrar nuestro pecado, podamos arrepentirnos, podamos pedirle perdón al Señor si hemos pecado. Saben que nuestra vida sí tiene pecado y el pecado es lindo. El pecado muchas veces nos atrae decir una mentira porque a lo mejor funcionará mejor que la verdad, podemos pensar, a lo mejor podemos necesitar algo y es más fácil robarlo, a lo mejor es más fácil hablar mal de una hermana que ir a solucionar el problema directamente con ella, y tantas cosas que pueden pasar en nuestra vida. Se nos puede hacer más sencillo, ¿sabes qué? El pecar. Y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo mal. Pero para eso está el Espíritu Santo de Dios, que busca que podamos arrepentirnos, el volver a Él de todo corazón. Y es obra del Espíritu Santo, pero es necesario que nosotros también obedezcamos. Hoy día leía una historia de un barco que chocó en unas costas de Canadá hace un tiempo, y decía, el capitán del barco recibió el llamado y dijo: vas por mal rumbo porque hay un oleaje muy fuerte y debes retornar, debes buscar otra ruta. Y el capitán dijo: no, esta es la ruta que me señala GPS y es la ruta que debo ir. Y aunque me digan eso, yo creo que sí vamos a poder enfrentar ese oleaje. ¿Y sabes qué? El barco encalló, el barco quedó varado. ¿Por qué? Porque no aguantó la corriente. ¿Sabes lo que es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cuando tú oyes que vas por mal camino y das la vuelta. Retornas por donde sí conviene ir, por donde sí puedes llegar a puerto. Y sabes que esa ruta está trazada acá. Esa ruta está trazada en la palabra de Dios. Y es por ello que es tan importante que, como decía, podamos escudriñarla, podamos conocerla, para que cuando estemos haciendo las cosas mal, podamos encaminarnos nuevamente y no encallar como le sucedió a este barco que quedó varado y después, claro, puede retomar. Pero ¿sabes qué? Para que ese barco salga de ahí tiene que haber todo un proceso donde los tripulantes, donde el capitán, todos tienen que bajar, donde tienen que bajar todo lo que había en el barco para que pueda levantarse un poco, donde hay que reparar después porque debe haberse hecho algunos hoyos, algunas grietas, se dañó ese barco, y para poder sacar tiene que haber un proceso, y los procesos muchas veces a nosotros no nos gustan, porque los procesos muchas veces son dolorosos, a pesar de que traen victoria, a pesar de que yo sé que cuando tú miras hacia atrás y viste que viviste un proceso, ese proceso te puede ayudar también para edificar a otros, para decir, ¿sabes qué? Yo iba por este camino, pero cuando el Señor vino a mí, yo pude comprender que estaba mal y di la media vuelta, y por donde voy es ahora mucho mejor. Es lo que sucede así. Cuando viene Jesucristo a nuestra vida, Él ordena nuestra casa. Él ordena nuestra casa. Pero el Señor dice: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Es el llamado de hoy, incluso de nuestro Señor Jesucristo, al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Dice: porque por cuanto todos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Es tan malo el pecado que nos aparta de Dios. Pero fiel es Jesucristo, justo es nuestro Señor Jesucristo, que cuando nos arrepentimos, Él nos restaura y nos vuelve a tomar con sus brazos de amor y nos lleva a su presencia. Entonces pudimos ver que Zaqueo se arrepintió, que Zaqueo reconoció que no lo estaba haciendo bien y se volvió a hospedar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué es lo que estaba pasando solamente en ese intercambio de palabras que Jesús tuvo con Zaqueo? ¿Qué fue lo que dijeron a su alrededor? Dice, la gente empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? ¡Wow! Este pueblo estará tan alejado de nosotros.
¿Cómo somos nosotros cuando llega alguien que vemos que no está haciendo las cosas como corresponde? Tal vez puede llegar, no sé, un homosexual, puede llegar un ladrón, puede llegar un adúltero, alguien que haya engañado a su señora, o un hombre que haya engañado a su mujer, o una mujer a su hombre, qué sé yo. No sé, la señora caboinera de la esquina. Tantas personas que pueden llegar a la iglesia, que pueden llegar a tener relación con nosotros. ¿Cómo las recibimos nosotros? ¿Cuál es nuestro pensamiento hacia ellos? No, es que este no cambia. No, este sí que no cambia. Es que ha hecho tantas cosas que yo la verdad no le creo. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo está mirando nuestro corazón primeramente. ¿Cómo estamos perdonando? ¿Cómo estamos actuando nosotros? Porque Él escudriña hasta nuestros pensamientos. Tal vez no lo decimos, pero lo pensamos. Que es lo mismo para el Señor. El Señor nos llama a mirar con ojos de amor. El Señor nos llama a mirar con sus ojos. Recuerda que tú eres el representante de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Entonces lo que tú haces, está haciendo el Señor, es lo que va a ver la gente. Porque cuando tú ves que, por ejemplo, en la televisión sale, es que los evangélicos hicieron esto, no hablan de una iglesia en particular, están hablando de manera general. Y es así también con los cristianos a tu alrededor y contigo. Si tú haces mal, la gente mira que los cristianos hacen mal. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tenemos! Como lo manda el Señor, como embajadores de Cristo, como representantes de Él. Entonces el Señor nos manda a mirar con amor como Él lo hizo. ¿Sabes qué? Este hombre pudo haber tenido una actitud diferente. Pudo haber dicho, pero yo, Señor, ¿cómo vas a ir a mi casa? O a lo mejor incluso haya pensado que con los que él se juntaba, que eran con los publicanos, con los recaudadores de impuestos, lo iban a mirar mal. Oye, pero está con Jesús. Pero a él no le importó. A él no le importó, él sí quiso recibir esa bendición de que Jesucristo mismo haya ido a su casa, porque él sabía, él estaba escuchando de quién era Jesús y quería conocerle más. Él escuchaba de que hacía milagros, de que se enfrentaba incluso tal vez a los sacerdotes, de que estaba enseñando las escrituras, de que había sanado a muchas personas en aquel entonces. Pero él quiso más, él quiso conocerle más y aceptó esta invitación. Y es la misma invitación que el Señor tiene para nosotros, es conocerle aún más. Entonces al final Jesús le dice, desde hoy, vamos al versículo anterior. Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esta cantidad. Ahí vemos también el arrepentimiento, ¿no es cierto? Como decía, el Señor siempre nos da oportunidad para arrepentirnos, pero el arrepentirse, como decía, es cambiar el rumbo. A veces el decir lo siento no es suficiente, el decir perdón no es suficiente, porque vemos, por ejemplo, en el faraón, ¿se acuerdan Moisés? El faraón dejó ir al pueblo. Tal vez se puede haber arrepentido de haber retenido tanto al pueblo, le dijo ya váyanse, pero en realidad no hubo un arrepentimiento genuino, porque después él los volvió a mandar a su ejército a buscar a los hebreos que estaban saliendo. Entonces no hubo un cambio de actitud real, no hubo un arrepentimiento, solamente fue algo circunstancial por lo que estaba viviendo, hubo un dolor en su corazón, y muchas veces cuando somos descubiertos en pecado hay dolor en nuestra vida. Pero si nosotros no cambiamos de actitud, si volvemos a lo mismo, es porque no hubo un arrepentimiento real. Lo que pasó con Judas también podemos verlo. Judas traicionó al Señor Jesucristo y Judas no volvió donde Él. No volvió donde Jesús como lo hizo Pedro, que tal vez lo había negado, pero él volvió a verlo y miró los ojos de amor con que nuestro Señor lo había mirado y dijo, wow, el Señor me ha perdonado. Y después lo vemos en Hechos cómo predicaba y cómo hablaba de ese Señor Jesucristo a quien había negado.
pero ahí vemos la diferencia del arrepentimiento. Judas no llegó a buen puerto, por el contrario, él se suicidó porque no aceptó que se había equivocado. Tal vez pudo haber ido y entregado las monedas, haberlas tirado, pero en realidad no fue donde debería haber ido, que era donde nuestro Señor Jesucristo haberse arrepentido realmente. El Señor en 2 Corintios dice: examinaos a nosotros mismos. Nosotros debemos examinarnos, debemos de ver qué es lo que estamos haciendo mal. El Señor tiene gracia, hermano. El Señor tiene gracia y quiere derramar de esa gracia sobre cada uno de nosotros, pero es necesario que nos examinemos, que examinemos nuestra vida, examinemos nuestro caminar y comienza a hilar finito en tu intimidad, en tu oración. ¿Cómo está tu oración? ¿Cómo está tu hablar, tu pensar? ¿Cómo está? El Señor nos quiere santos. Dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese es el amor de nuestro Señor. No quiere que quedemos enlodados, no quiere que quedemos en el charco, no quiere que la gente nos mire mal como miraban a Zaqueo, sino que por el contrario, que la gente pueda ver cómo Dios nos restaura, cómo Dios nos lleva de victoria en victoria, cómo el fruto del Espíritu está en nuestra vida y nos da amor, gozo, paz, paciencia, bondad y todo ello. Entonces, es el llamado del Señor en este día, a que centremos nuestra mirada en Jesucristo, a que si debemos arrepentirnos, lo hagamos, no esperemos para después, no esperemos para mañana, no digamos yo puedo, porque podemos en cualquier momento encallar al desobedecer al Señor. Yo te invito a que oremos. Cierra tus ojos ahí donde estás y pídele perdón al Señor. Y sabes que si tú crees que no tienes pecado, dile: Espíritu Santo, redargúyeme. Es el trabajo del Espíritu Santo, es su pega. Dile: Espíritu Santo, yo necesito ser redarguida, yo necesito ser convencida de pecado, yo necesito saber qué es lo que estoy mal, yo quiero ser corregida por ti en esta hora, y tal vez no con dolor, porque cuando viene el dolor, oh, pucha que duele, la verdad, pero es necesario que el Señor en esta hora con amor quiere volverse a ti, a tener un reencuentro contigo. Padre amado, te bendecimos en esta hora, mi Dios, y te damos gracias porque tu amor es tan grande con nosotros, porque aún nosotros siendo pecadores, tú derramas tu amor sobre nuestra vida, tú derramaste tu vida por nosotros, Señor, aún siendo nosotros injustos, aún muchas veces hablando mal, Señor, escuchando lo que no debemos, haciendo lo que no debemos, pero tú, mi Dios, una vez más nos perdonas, una vez más, Señor, nos traes a ti con lazos de amor. Oh, mi Dios amado, gracias. Gracias porque ese sacrificio que hiciste hace 2000 años, hoy todavía tiene vigencia. Hoy todavía, Señor, tu palabra se cumple. Y es por ello que clamamos a ti, que nos confesamos delante tuyo, Señor, porque somos indignos, porque no hacemos las cosas bien, porque muchas veces dejamos de buscarte, dejamos de tener fe en ti, de creer a tu palabra, Señor, y muchas veces depositamos nuestra confianza en otras cosas, pero en esta hora declaramos que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestro sustento, que tú eres el Dios de nuestra salvación, y es por ello que clamamos a ti en libertad, porque tú eres quien nos ha hecho libre, porque tú eres quien nos ha dado salvación y vida eterna, la cual disfrutamos en esta hora, Señor. Oh, mi Dios, gracias. Gracias, Señor, en esta hora te damos por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Dios ha sido tan bueno, hermanos, que es necesario seguir buscándole, es necesario darnos el tiempo para querer más de Él. Hoy ha sido una celebración cortita, ha sido breve, pero no por ello ha estado la presencia del Señor con nosotros. Yo te invito a que este día
domingo es día del Señor. Es el día que Dios ha hecho para que nos alegremos y nos regocijemos en Él. Y yo te invito para que a las 15:30 te vuelvas a conectar. Estaremos con Cristo al Fundamento conectado. Hay más de 7 iglesias, no recuerdo cuántas iglesias son, que estaremos en línea adorando a nuestro Señor. Tendremos un tiempo también de cena de comunión. No dejes de buscar del Señor, no dejes de congregarte, y la invitación queda hecha a las 15:30. Nos estamos viendo, que Dios te bendiga.